héroe. Cualquier persona admirada por su valentía, nobleza o hazañas, especialmente en la guerra. Cualquier persona admirada por sus cualidades o logros y considerada como un ideal o modelo. Ellos están a la altura de las circunstancias. Ellos enfrentan el desafío. Ellos nos inspiran. Ellos son héroes. Charles C. Rogers, nacido en Virginia Occidental, 1929. General de división retirado del ejército de los Estados Unidos. Ahora es ministro bautista y trabaja con las tropas estadounidenses en Alemania. Un hombre impulsado por su fe y por la responsabilidad de sobresalir. 1968 Halloween en Vietnam. Los norvietnamitas lanzan un furioso ataque contra la base de fuego Rogers, cerca de la frontera con Camboya. La batalla dura toda la noche y hasta el amanecer. Rogers reagrupa a sus tropas y dirige la defensa, rechazando ataques en oleadas humanas. Resulta herido de nuevo, herido por tercera vez. Por fin el enemigo se retira. Rogers recibirá la medalla de honor del Congreso. El teniente coronel Charles C. Rogers, de artillería de campaña del Ejército de los Estados Unidos, mientras servía como oficial al mando del primer batallón, quinta artillería, primera infantería. Tenía a toda mi familia ahí, lo cual me agradó mucho. Mi madre y mi padre estaban muy felices. Orgullosos. Ellos tenían expectativas muy altas para mí durante toda mi vida, y eso me lo dificultó. Todo lo que hice, y lo digo con mucha sinceridad también, en la preparatoria y en la universidad, en la preparatoria jugué fútbol americano. Y basquetbol y otros deportes. Siempre quise que mamá y papá se sintieran orgullosos de mí. Fui un buen estudiante, mis calificaciones eran casi puras A. Y trabajé muy duro para que se sintieran orgullosos de mí. Pero me di cuenta temprano de que el Señor me había dado muchísima habilidad, mucho talento. Y lo único a lo que era súper sensible era estar a la altura del nivel de habilidad que el Señor me había dado. El valor y heroísmo inquebrantables del coronel Rogers inspiraron a los defensores de la base de apoyo de fuego a alcanzar las más altas muestras de valentía para derrotar a una fuerza enemiga decidida y numéricamente superior. Pero supongo que estaba muy serio por mis pensamientos y recuerdos de lo que había pasado y lo que esa medalla significaba. Significaba la vida y las heridas de varias personas. Charles Rogers y los hombres de su unidad de artillería formaban parte de la división de infantería del ejército de los Estados Unidos, llamada la Big Red One. La división inició un gran asalto contra los norvietnamitas y el Vietcong en el otoño de 1968 con la intención de evitar que el enemigo atacara la capital de Vietnam del Sur, Saigón. Este documental del ejército de los Estados Unidos describió la acción. El objetivo de estas campañas agresivas era destruir el potencial bélico del enemigo a gran escala, matar a sus tropas, destruir sus campamentos base y depósitos de suministros, interceptar sus rutas de abastecimiento y sus caminos de infiltración y retirada. Hubo contacto frecuente con el enemigo mientras fuerzas numerosas avanzaban hacia el norte, llevando a cabo la fase 2 de la Operación Victoria Segura. La resistencia del Vietcong fue fuerte y hubo combates duros mientras los soldados de la primera división realizaban varias acciones de hostigamiento, destruyendo campamentos enemigos y búnkeres fuertemente fortificados con intensos ataques apoyados por artillería. Entre los momentos destacados de la ofensiva estuvieron varios enfrentamientos con tropas de la primera división del ejército norvietnamita. Estos ocurrieron justo al otro lado de la frontera, frente a la zona conocida como el Anzuelo de Camboya. La primera división de infantería, conocida como la Big Red One, había establecido varias bases de patrulla de apoyo de fuego en la zona. Fueron colocadas a lo largo de una ruta principal de infiltración utilizadas por los invasores norvietnamitas. Uno de mis comandantes asistentes de división entró allí conmigo. Su nombre era General Bill Connet Coleman, quien ya falleció. Y él dijo: Charlie, aquí te van a bombardear mucho con cohetes, te van a bombardear mucho con morteros y te van a atacar mucho, porque esta es una ruta principal de reabastecimiento. Por supuesto, no sabíamos lo que venía, pero estábamos justo en la frontera con Camboya, en Vietnam. Y por la noche, en mis helicópteros, podía subir y ver largas filas de camiones, las luces delanteras de los vehículos que venían desde el norte de Camboya hacia el sur,
justo a lo largo de la frontera. Y justo en la frontera apagaban sus luces. Sospechábamos que estaban descargando municiones, equipo y tropas, pero no podíamos dispararles al otro lado de la frontera. De vez en cuando recibíamos fuego desde el otro lado de la frontera, pero en ese momento no se nos permitía responder al fuego al otro lado de la frontera. Bases de apoyo de fuego, los cañones grandes de la artillería, tanques móviles, grandes obuses, ametralladoras, morteros, todos se usan para proteger la posición atrincherada, cavada para defenderse de un ataque, así como para evitar que los norvietnamitas penetren la frontera. Para Charles Rogers y los hombres en la base de apoyo de fuego Rita, sería una noche larga. Héroes regresará en un momento. Por los héroes. Faltaban 6 días para las elecciones presidenciales de 1968, cuando los hombres del coronel Rogers se atrincheraron en la base de fuego Rita en Vietnam. Richard Nixon estaba a punto de ganar. Hubert Humphrey, quien aceptó la nominación que Lyndon Johnson rechazó, luchaba en vano por convencer a los votantes de que las conversaciones de paz tendrían éxito. En el último día de octubre, el presidente Johnson detuvo el bombardeo de Vietnam del Norte. En París, el embajador Avril Harriman pensó que esto rompería el estancamiento en las conversaciones de paz. Tengo una declaración que hacer hoy y hago un llamado a los norvietnamitas para que avancen hacia la paz. En Washington, el secretario de Estado Dean Rusk anunció el cese de los bombardeos. El presidente Johnson declaró claramente anoche que su decisión de detener los bombardeos sobre Vietnam del Norte se basó en expectativas específicas que el gobierno de Vietnam del Sur participará en la discusión de una paz honorable. Mientras se llevaban a cabo los intentos de paz, los hombres del coronel Rogers estaban en posición para bloquear los suministros norvietnamitas que entraban a Vietnam del Sur por la ruta Ho Chi Minh desde Camboya. Así que mientras en el extranjero se hablaba de paz, el 31 de octubre en Vietnam era Halloween. Y Charles Rogers y sus tropas estaban por enfrentar una noche de sangrienta batalla. Estábamos disparando lo que llamábamos fuegos de artillería basados en inteligencia en el área justo del lado vietnamita de la frontera, donde anticipábamos que tropas o equipo serían traídos a través de la frontera. Y empezamos a tener grandes explosiones en el área donde estaba cayendo nuestra artillería. Les llamamos explosiones secundarias, donde la munición impactaba el suelo y luego algo más explotaba ahí. Y después de que terminó la acción, algunos de los prisioneros de guerra que fueron capturados les dijeron a nuestros soldados y a nuestros interrogadores que la razón por la que atacaron nuestra posición ahí en la selva fue porque habíamos destruido y dañado tanto de su equipo. Y esas explosiones secundarias que estábamos viendo eran su principal depósito de municiones. Y se dieron cuenta de que nunca tendrían éxito en conseguir suministros desde allá en Camboya hasta Saigón, a menos que eliminaran la artillería. Y acabábamos de disparar lo que llamamos un minuto de fuego intenso, en el que disparas todas las armas del comando hacia el perímetro alrededor del puesto de mando, los centros de operaciones tácticas y demás. Y disparamos todas las armas que teníamos hacia el perímetro, así que si el enemigo se había acercado sigilosamente al perímetro y se estaba preparando para lanzar algún ataque, entonces podíamos detectarlo y romper cualquier iniciativa que pudiera tener. Y yo estaba en mi centro de operaciones, y luego al final de un minuto el sonido de los disparos no cesó. Los soldados, siendo como son, tienden a ponerle nombres a las cosas, a veces de manera humorística, y más tarde llamaron a la noche de este gran ataque la fiesta de Halloween. Bueno, fue cualquier cosa menos una fiesta. El coronel Rogers, sin preocuparse en absoluto por su propia seguridad, se movió entre una lluvia de fragmentos de explosiones enemigas hacia la zona en combate. Él reagrupó con decisión a los artilleros aturdidos para que operaran los obuses y dirigió su fuego contra el enemigo atacante. Y el primer sargento dijo: tírese al suelo, coronel, hay 3 del ejército de Vietnam del Norte allá. Y él estaba señalando a los soldados del ejército de Vietnam del Norte. Y empecé a caer hacia adelante, mirando en la dirección que él señalaba. Mientras caía hacia adelante, algo me golpeó en la cara y me tiró hacia atrás.
y estuve inconsciente por un corto periodo de tiempo, y luego sentí que me estaba ahogando. Y luego, cuando recuperé la conciencia, empecé a toser y a ahogarme, y me di la vuelta, y me di cuenta de que me estaba ahogando en sangre. Mi propia sangre. Y lo que había pasado, aparentemente, había visto a 3 soldados del ejército norvietnamita de pie disparando sus rifles cuando el sargento me dijo que mirara. Mientras caía hacia adelante, los vi de pie y vi la ráfaga de disparos. Y luego, aparentemente, la bala del rifle debió haber golpeado mi obús autopropulsado y rebotó hacia mi cara. De cualquier manera, entró justo aquí, y cuando desperté ahogándome en sangre, mientras intentaba respirar, me estaba ahogando con ella. Y sentí algo en mi boca y extendí la mano y saqué la bala de mi boca. Rechazando el tratamiento médico, el coronel Rogers restableció y reforzó las posiciones defensivas. Cuando se lanzó un segundo ataque en oleada humana contra otro sector del perímetro, el coronel Rogers dirigió el fuego de artillería sobre el enemigo atacante y lideró un segundo contraataque contra las fuerzas que avanzaban. Su valeroso ejemplo animó a los defensores asediados a rechazar y derrotar el embate enemigo. El coronel Rogers se movió de posición en posición a través del intenso fuego enemigo, dando ánimo e instrucciones a sus hombres. Los cañones de una base de artillería son demasiado grandes para moverse rápidamente. Así que, bajo ataque, la manera de defender la base es atrincherarse. La primera reacción al fuego enemigo es correr a cubrirse. Pero pronto llega el momento de defender el campamento. El liderazgo sale a relucir para proteger a los hombres, la base, para luchar contra el enemigo. Charles Rogers dio una orden sencilla. En una ocasión, recuerdo a un soldado que estaba manejando una ametralladora calibre .50 en la parte superior de uno de mis obuses autopropulsados. Le dispararon y lo mataron mientras hacía eso, y cayó a nuestros pies. Y le dije a un soldado que estaba luchando conmigo, le dije, levántate y maneja esa ametralladora. Y él me miró muy extraño. El tipo que estaba manejando la ametralladora acaba de ser baleado y está tirado a nuestros pies. Me miró durante mucho tiempo y nunca olvidaré la expresión de su rostro ni la mirada en sus ojos. Como teníamos iluminación por todos lados, se podía ver bastante bien. Y él se agachó, tomó una caja llena de municiones, se subió a ese obús y empezó a operar esa ametralladora. Verme salir y hacer las cosas que tenía que hacer los animaba. En un momento así, no te preocupas porque te maten, ni siquiera te preocupas por salir herido, solo te preocupa hacer lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que hicieron mis soldados. Al amanecer, el enemigo decidido lanzó un tercer asalto contra la base de fuego en un intento de tomar la posición. Al ver que un obús estaba inoperativo debido a las bajas, el coronel Rogers se unió a los miembros sobrevivientes de la tripulación para volver a poner en acción el obús. No había líneas del frente en Vietnam. Los norvietnamitas atacaban de repente, saliendo de la jungla y atacando con intensidad continua. Venían en oleadas humanas. Rogers y sus hombres en la base de apoyo de fuego Rita estaban rodeados por el enemigo. Y el enemigo simplemente seguía llegando. Luego noté hacia la derecha, al este de nosotros, a unos 70 metros más o menos, que un cohete impactó y explotó. Francamente, no le presté mucha atención, porque ya había visto cohetes impactar y explotar todo el tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba volando por el aire. Vi a un soldado volando por el aire y vi un obús remolcado de 105 milímetros. Las patas del obús se movían
y parecía como si todo estuviera en cámara lenta por la forma en que nos movíamos. Y simplemente íbamos volando por el aire, y luego vi que estaba bajando, y pensaba, como un viejo paracaidista, que si no metía la cabeza podría romperme el cuello al aterrizar. Así que cuando estaba bajando, recuerdo que metí la cabeza y me agaché así, para que cayera sobre la parte trasera de mi cabeza y mis hombros. Si hubiera caído con la cabeza erguida así, me habría roto el cuello. Así que caí con la cabeza y los hombros así, y rodé y me estampé contra el búnker donde dormíamos. Podía ver que ambas piernas estaban en el aire contra los costales de arena, y yo estaba recostado sobre mis hombros y mi cabeza. La bota izquierda se voló por completo, y la pierna estaba partida desde el tobillo hasta el pie. La bota derecha estaba abierta por la explosión y también había heridas ahí. Mientras estaba tirado ahí, intenté mover los dedos de los pies para ver si algo estaba roto. No podía mover los dedos de los pies y pensé que los huesos estaban rotos. Así que bajé los pies y me arrastré hasta quedar junto al saco de dormir para protegerme un poco porque ya no podía moverme más. Unos minutos después, o quizá unos segundos después, me imagino, mi oficial de operaciones salió corriendo con el doctor y una camilla. Y él me levantó y me puso en la camilla. Su nombre era el mayor Ken Smith. Me pusieron en la camilla y vieron que todavía estaba vivo, y Ken Smith dijo: «Coronel, tienes más vidas que un gato». Aunque estaba demasiado gravemente herido para liderar físicamente a los defensores, el coronel Rogers continuó dando ánimo e instrucciones a sus hombres para derrotar y rechazar el ataque enemigo. ¿Y por qué salí ahí? Hacia el perímetro donde todos los obuses estaban en problemas, donde los tanques explotaban y quemaban la munición que llevaban dentro, porque me sentía responsable de ese mando y de esa posición. Y tenía un poco de miedo o preocupación de que pudiera perder mi mando, de que pudiera perder a mis soldados. Y por eso no tomo a la ligera nada relacionado con la medalla de honor. Y por eso me pongo la medalla tan pocas veces. Pero cuando me la pongo tiene un significado muy, muy especial para mí. Amo a esos soldados, siempre los amaré. Ellos lo dieron todo. Héroes vuelve en un momento. Por los héroes. Hoy, en desayunos de oración como este en Alemania, Charles Rogers vive una vida que combina sus dos grandes amores, la religión y el ejército. En 1983 se retiró con el rango de general de división y se mudó a Múnich con su esposa alemana, Marguerite. Estudió para obtener un título en teología. Ahora, como ministro ordenado, está muy involucrado con la comunidad militar estadounidense en Europa. Charlie, no sé si tú, espero que puedas captarlo con la cámara porque él simplemente irradia cuando estás cerca de él. Hay un aura alrededor de Charlie Rogers, es contagiosa. Cualquier persona que esté cerca de él empieza a sentirse bien cuando está cerca de Charlie Rogers. Y en el desayuno de oración, él es un hombre de gran profundidad, gran visión, un hombre profundamente cristiano, pero no es alguien que presume su cristianismo, pero está ahí. Visitando bases en Europa para aconsejar e inspirar a los soldados estadounidenses, Rogers es tanto un general como un ministro. Y un soldado me preguntó, dijo: ¿cómo rayos manejamos esto como personas en el ejército, mostrando que somos cristianos, y especialmente cuando estás en una posición de liderazgo? Este era un joven capitán que se estaba preparando para tomar el mando de una compañía de tanques. Y él dice: bueno, esperan que seas duro, que seas exigente y que seas firme. ¿Y cómo puedo ser cristiano y aún así seguir siendo así? Y mencioné un par de ejemplos de cosas que había hecho en mi vida. Un soldado llamado Nathaniel White llegó a mi unidad bajo esas condiciones. Y le dije: White, tienes la peor reputación en este condenado batallón. Te han metido al calabozo por 3 meses. Te han quitado 2/3 de tu sueldo durante 3 meses. Le pegaste a un suboficial. Has tenido problemas con mujeres que te metieron en lío y has hecho esto y aquello. Te han detenido por robo. Y la verdad, no quería que estuvieras en mi batería.
Pero estás aquí y estás bajo mi mando. Y voy a hacer que seas mi operador de radioteléfono y conductor de jeep. El sargento primero dice, señor, no puede hacer que ese tipo sea su conductor de jeep. Sería el hazmerreír del batallón. Todos saben que es un flojo, es un tonto. Ahora, espere un minuto, sargento primero. Él es el único en esta batería que nunca ha cometido un error. Tú no puedes decir eso, yo no puedo decir eso, tus sargentos no pueden decir eso. Su historial es perfecto, acaba de ser asignado y tiene un expediente impecable y le voy a dar el mejor trabajo que tengo. Podías ver a ese soldado enderezarse un poco. Le dije, White, sal y toma ese trabajo y quiero que lo mantengas bien firme. Sí, señor, me saludó. Y desde ese momento fue el mejor soldado de primera en esa batería, nunca hizo nada mal. Y así fue como le dije a ese capitán que saliera y comandara a su unidad, amando a tus soldados, preocupándote por ellos, interesándote por ellos y perdonándolos cuando pagan su precio. Así que, ¿estás feliz? ¿Estás feliz con tus compañeros de trabajo? Claro, señor. ¿Y qué hay del estado del entrenamiento? ¿Crees que eres bastante bueno? Si tuvieras que ir a la guerra, ¿estarías listo para hacerlo? Claro, señor. ¿Estás seguro? Claro. ¿Pero tu obús te sacaría adelante? Claro que sí, señor. Y en cuanto al mantenimiento, ese obús estaba en condiciones de sacarte adelante. Gracias, señor. ¿Estás seguro de eso? Positivo, señor. Oh. Lo mejor de ti, gracias, señor. Fue difícil crecer pensando, supongo, y comprender y realmente sentir que la vida de mi padre estaba en peligro. Así que supongo que, tal vez, en un intento de entenderlo y comprenderlo, simplemente lo ignoramos. Y como digo, fue solo otro día en que él se fue a trabajar. Simplemente resultó que estuvo fuera por un año o algo así. Fiel a las aspiraciones de sus padres y a sus creencias en la fe y el deber, Charles Rogers es hoy un héroe humilde. Así que lo que he recibido en mi vida lo devuelvo al Señor porque toda la gloria, todo el honor es suyo. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico e interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros aficionados a la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a mantener viva la historia.